Hola, Leti, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tabes? Estoy muy bien, contenta de poder tener un momento para conversar sobre las cosas y temas que son más importantes para nuestra fe. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado tu semana? Pues ha estado acarreada, pero yo agradezco a Dios porque siempre hay un espacio para hacer un alto en el camino. Y hoy vamos a iniciar o vamos a dar continuidad a este podcast que se llama El Conversatorio. Y esta primera temporada, te platico, es Fe de Jesús. Y es nuestro segundo episodio, Leti. Y con un tema muy interesante, ¿Cuál la es ese tema? Biblia. La Biblia. Y yo no sé, tú, creo que mucho de lo que nosotros vamos viviendo en el día a día va construyendo nuestra forma de ver el mundo. Y cuando yo reflexionaba acerca de este tema, pensaba mucho en las relaciones. Ujú. Que si tuviéramos la oportunidad de buscar un libro acerca de matrimonio, siempre hay como uno o dos capítulos que hablan acerca de la comunicación, cómo conversar. Si conversamos con un maestro, siempre va a ser importante cómo conversar con los alumnos, cómo dirigirse. Y bueno, cuando tomamos la decisión de construir nuestra relación con Dios, también es importante la comunicación, cómo conversamos, porque realmente vamos construyendo nuestra visión de Dios a través de esa relación, de las conversaciones. Incluso nuestras relaciones se van construyendo mucho por conversaciones, ¿no? Que en algunos momentos esas conversaciones son agradables, en otros momentos esas conversaciones pueden ser incómodas, Incómodas pero necesarias. pero necesarias, importantes que transitar en algún momento para poder construir nuestra relación. Sí, yo estoy contento porque Dios nos puso en nuestra capacidad, esa capacidad de la dialéctica, del diálogo, que se hace muy rico. Y creo yo que la Biblia es un canal, un medio que nos transmite mucho al respecto sobre el tema de comunicación. Y es precisamente lo que hacemos aquí en esta mesa de diálogo, en esta mesa donde pretendemos poner las ideas, ¿verdad? Las ideas sobre la mesa y que puedan ser dialogadas o conversadas, ¿no? Y bueno, cuando nosotros pensamos en la Biblia y vamos construyendo algún tema, generamos ciertas preguntas, ¿no? ¿Cómo, qué, por qué? Y yo pensaba cuál es el propósito de la Biblia. Y por eso empecé a hablar acerca de nuestras relaciones, porque creo firmemente que el propósito de la Biblia también es comunicar, Ujú. eh, compartir, transmitir un mensaje, porque si en nuestras relaciones son importantes las conversaciones, cuanto más no en nuestra relación con Dios. Y yo creo que la Biblia precisamente es importante en esta relación, porque esto es como que interaccional, ¿no? Si fue creada para comunicar algo, una de las preguntas más importantes es ¿qué me va a comunicar o para qué me va a comunicar y con qué propósito, ¿no? Sí. Entonces, creo que es importante cuando aprendemos que Dios es una relación que debemos cultivar como cualquier otra relación en nuestra vida, y cuán importante es la Biblia porque está comunicando un mensaje y un mensaje que va a ayudar a construir esa relación. Y creo que Exacto. ahí viene lo interesante. Y fíjate que la Biblia va más allá del alcance de los seres humanos porque se introduce directamente a contestar las grandes preguntas filosóficas de todos los tiempos, ¿no? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Y al menos estas dos preguntas nos hablan de dos cosas que son trascendentales en la vida de todos, ¿no? Que es la identidad que tenemos y el propósito que tenemos. Identidad, pues, ¿quién soy yo, no? ¿Quién nos creó? ¿Quién nos creó? ¿Para qué fuimos creados? Exacto. Y el propósito, ¿para qué fuimos creados? ¿Para qué estamos aquí? Ya estamos aquí, pero porque, como decía un filósofo también, ¿por qué existe algo en lugar de nada? Decía él. Entonces, todos estos temas e ideas son centrales en la Biblia. Y yo quisiera añadirle, Ti, me acordé ahorita de este personaje, Luis Pasteur. Luis Pasteur es un famoso físico, matemático, bacteriólogo, que uno de sus principales aportes fue pues, el proceso de pasteurización. Me acordé de una anécdota, no sé si la has escuchado, la anécdota del tren le llaman, y con esto como que quiero introducir. Dice que iban en un tren, Pasteur de 70 años y un chamaco
de pues, edad universitaria. Entonces Pasteur iba leyendo la Biblia y el chamaco iba leyendo ciencia. Voltea al chamaco de reojo y ve que Pasteur está leyendo un libro negro y se da cuenta que es la Biblia y lo cuestiona. Le dice, ¿usted todavía cree en ese libro anticuado? Empiezan a dialogar y él argumentaba a favor de la ciencia, le presentaba que bueno, las ideas después de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y todo esto había abierto la capacidad humana para entender que la Biblia era un libro anticuado. Pasteur lo estaba escuchando, no obstante le dice, bueno, a ver, explícame. Entonces, al ver el reloj, el muchacho dice, pues mire, yo ya me voy a bajar del tren, pero ¿qué le parece si páseme su tarjeta para identificarlo y más adelante yo le voy a mandar libros de ciencia? Pasteur saca la tarjeta y el chamaco no sabía, pero ve en la tarjeta, director del Departamento de Investigación Científica de la Universidad Nacional de Francia, doctor Louis Pasteur, ¿no? Entonces el muchacho se va de espaldas, ¿no? Entonces, esto lo digo porque una de las frases que más me gustan relacionadas con la Biblia o con la existencia de Dios, la dijo él. Él comentó lo siguiente, Leti, dijo que poca ciencia te aleja de Dios y mucha ciencia te acerca a Él. Entonces, imagínate un personaje como él estudiando la Biblia a sus 70 años y seguro él de lo mucho que puede dejarle a la ciencia y de forma personal, ¿no? Estamos hablando de un hombre que ya había pasado 70 años de su vida y que ahora quería compartir. Sí, creo que es muy importante porque cuando damos respuesta a todas esas preguntas que en algún momento le dan sentido a nuestra vida y que son trascendentales porque van definiendo mucho de lo que pensamos, lo que sentimos y de lo que hacemos. Es interesante lo que tú dices porque probablemente se ha cuestionado mucho la Biblia, ¿no? Porque si es verdad, si es mentira lo que se dice. Pero pensando, por ejemplo, antes de regresar a ese punto, pensando en que Dios nos creó, pues si Él te creó, sabe qué es lo que necesitas, ¿no? Y por eso es como que muy importante partir de la Biblia, porque en la Biblia está como que... Es como si Dios te dijera a ti, yo te creé, pero porque yo te creé, sé lo que tú necesitas. Y lo que tú necesitas está en la Biblia. Y la Biblia puede ser incluso cuestionada por muchas personas, ¿no? Y creo que en algunos momentos, no sé, tal vez nosotros como cristianos podemos ser sensibles a las preguntas o a la crítica acerca de estos temas cuando tú ya lo has aceptado o lo vives conforme a tu fe, pero no creo que haya mala intención en esas preguntas o cuestionamientos, sino claro que también no. Pueden haber como temas de lógica y de razón, ¿no? Que son válidas, porque al final del día somos seres humanos y los seres humanos estamos racionalmente dotados para cuestionar. Y no sé, pienso en ejemplos como que alguien puede decir, no creo en la Biblia porque por lógica y razón nunca he visto que el mar se abra, ¿no? Como lo presentan algunas historias en la Biblia, ¿no? Entonces, sí es, creo que en nuestra relación con Dios es importante nuestra fe, porque cuando tú crees que Él te creó y que esto ha sido un mensaje que tiene un propósito y es como ese propósito es saber para qué fuiste creado y cuál es el plan para tu vida, pues no solo le da sentido a tu vida, sino que también va marcando una diferencia en la forma en que te relacionas con otros. Y por eso creo que también es importante, ¿no? Porque se vuelve como un manual de vida, un manual del hombre. Y un manual que le da como que sentido a todas las áreas de nuestra vida, porque fuimos creados de manera integral, ¿no? Con un pilar espiritual, con un pilar físico, con un pilar mental y con un pilar también social. Y creo que la Biblia da como que mensajes o direcciones sobre cómo vivir de manera integral todas esas áreas de nuestra vida, ¿no? Porque no nada más es como que una sola parte, sino todos esos pilares, y la Biblia nos va dando consejos, y creo que eso es como que lo más valioso para una persona cuando entra en contacto con Jesús o con Dios y empieza a desarrollar esta fe.
saber que lo que encuentra en la Biblia puede tener aplicación para cualquier área de su vida. Eso es bien importante. Y fíjate que yo siempre como que acostumbro prepararme a las posibles preguntas que con justa razón las personas no creyentes pueden hacerte. Y siempre, ya sabes, ¿no? Tengo algún argumento arqueológico, me gusta leer arqueología, me gusta presentar, por ejemplo, a Jesús como el Jesús histórico, porque hay muchos análisis de la historia, historicistas, que describen la identidad de Jesús como un ser humano que anduvo caminando en la tierra, ¿no? Fuera de la Biblia incluso. Hay otros argumentos, como por ejemplo el cumplimiento de ciertas profecías a la luz de la historia. La que más me encanta es la de Ciro, que Isaías lo presenta como aquel que va a hacer que el pueblo se regrese, salga de Babilonia y se regrese a reconstruir el templo. Y esa profecía está en Isaías, y Isaías la dice antes de que Ciro nazca y antes de que el mismo templo sea destruido. Y tú lo buscas en la historia y ahí está. Pero ahorita lo que tú comentas, hay un tercer argumento que a mí me gusta, y es la invitación a las personas a que experimenten en su vida la aplicación de los principios bíblicos. Desde el punto de vista antropológico, social, cultural, de las necesidades humanas integrales que tú bien acabas de comentar. Bueno, apuesta por la Biblia, vive los principios y comprueba tú si la Biblia es un libro que puede regir un bienestar o un nivel de bienestar que a ti te lleve a interpretar la Biblia como veraz, ¿no? Entonces, ese es un tercer argumento que me gusta. Y de allí surge también una de las preguntas que tenemos que hacernos y que tiene que ver con la revelación. La revelación, bueno, ¿quién revela la Biblia? Pues evidentemente Dios. Yo quisiera dar una primera cita que está en Hebreos capítulo 1, verso del 1 en adelante, que dice así: sobre este tema, ¿quién revela? Dios, habiendo hablado muchas veces. O sea, la Biblia de forma autoritativa ya dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces, de hecho, aquí está. Quien inspira, pues es Dios. En el episodio anterior hablábamos de que Dios, como el máximo estándar moral y ético, es quien inspira la Biblia. Y es interesante este proceso de la inspiración porque no fue algo que se diera como un tipo dictado. Y no sé si te acuerdas que en aquella época habían algunas personas que se les llamaba emanuenses, que eran esas personas que tenían su trabajo o el oficio como de transcribir. Ya como los masoretas también. Su tarea era como escribir ciertas cosas que tal vez alguien les dictaba. Entonces es interesante el proceso de inspiración porque cuando nosotros leemos la Biblia vemos diferentes estilos. Y algo que es interesante ver la Biblia como una biblioteca, donde tú ves diferentes libros, diferentes estilos. En algunos estilos son como narrativos, otros son de poesías, poéticos. Sí. Y es interesante esto porque según este versículo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, vemos que muchas personas tuvieron que participar o participaron de este proceso al que le llamamos inspiración, pero no fue algo así como que como un dictado, ¿no? Fue como que Dios ponía una idea, hacía recordar ciertos temas, e incluso muchos de ellos sí tuvieron que investigar un poquito. Por ejemplo, Lucas tuvo que investigar ciertos episodios de la vida de Jesús para respetar un orden cronológico y eso lo hizo veraz, ¿no? Sí. Entonces, cuando nosotros vemos la Biblia como una biblioteca y diferentes libros, y vemos cómo a través de la inspiración muchas personas se fueron involucrando, vamos también descubriendo diferentes estilos. Y eso hace muy rica la Biblia. Y aquí podemos de repente preguntarnos cómo leer la Biblia, ¿no? Porque la Biblia no es como una novela que tú puedas leer. Yo creo que también nos motiva y nos insta, como tú lo has explicado en tu experiencia, a de repente documentarnos, leer ciertas cosas de arqueología, como cuando alguien te cuestiona, tú sabes como creyente
que puedes tomar de la arqueología ciertos episodios, ciertas situaciones, ciertas circunstancias para demostrar la veracidad de la Biblia, porque se pone en duda, ¿no? Sí, ¿Quién la escribió? ¿Cómo la escribió? Entonces no es escrita por Dios porque intervinieron demasiadas personas, entonces sí es de Dios, pero también pudo haber sido de la persona. Así que el proceso de la inspiración es interesante, sí. cómo Dios, porque eran personas que también tenían una relación con Dios, ¿no? Pero cómo Dios buscó de cierta manera que ese mensaje llegara. Y en diferentes épocas de la Biblia a través de diferentes personas, ¿no? Sí, y también lo que hace rico esto que bien acabas de comentar son las diferentes personalidades, los diferentes roles. Por ejemplo, en ocasiones escribieron profetas, en ocasiones que escribieron patriarcas, sacerdotes, con distintos roles en distintas épocas. Entonces, Dios inspira, pero Dios utiliza a diferentes personajes con diferentes contextos culturales, políticos y económicos, y en base a eso, en base al contexto histórico, político, económico, ellos presentan una idea, pero al final la idea, quien arregla esa idea y quien establece per se las conexiones es Dios, porque Dios en su infinita soberanía ve que precisamente los textos puedan alinearse. Entonces tú puedes encontrar una alineación casi perfecta, o diría yo perfecta, mejor dicho. El casi es para el ser humano, ¿no? Uh-huh. En realidad es perfecta, pero el casi a veces nosotros batallamos entre el Antiguo Testamento y entre el Nuevo Testamento, y ahí te vas dando cuenta, dices, espera, wow, esta es una inspiración que no es de este planeta. Todas estas redes que están interconectadas y razones y principios que van del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y regresan, esto no puede ser obra más que de alguien fuera de este tierra, ¿no? De esta tierra. Y cómo siempre se buscó como que comunicar, ¿no? O sea, yo voy a insistir mucho en el tema de que se buscaba compartir algo, ¿no? Y eso algo es tan importante, tan valioso, que se trató siempre de comunicar, de transmitir, de compartir a través de diferentes épocas y con diferentes personajes, ¿no? Y bueno, cuando las personas aceptan tener esa relación con Dios y empiezan a ver los beneficios de la Biblia para su vida, porque eso es como que una práctica de meditación. O sea, no sé si te ha pasado, yo lo asocio mucho al tema de la meditación porque es como hacer una pausa en tu vida, un tiempo fuera, en el que te desconectas un poquito del ruido para entonces leer, concentrarte y poner atención, ¿no? Uh-huh. Y hablo acerca del tema de la atención porque, bueno, es importante la atención en diferentes procesos mentales de nuestra vida, ¿no? O sea, si nosotros no ponemos atención, no podemos seguir instrucciones. Si no ponemos atención, no podemos memorizar, ¿no? Entonces, cuando tú vas poniendo atención a estos detalles a través de esas pausas, porque tú tienes que hacer una pausa en tu vida para leer, ¿no? Y tomas estas pausas para seguir ciertas indicaciones que vas tú aplicando a tu vida y viendo lo beneficioso que es para ti, porque no solo puedes aplicarlo a cierta área de tu vida, sino a todas las áreas de tu vida, empiezas a ver diferentes beneficios, ¿no? Sí. Incluso a hallar diferentes como analogías o metáforas de lo que ha significado para nuestra vida. Y por ejemplo, hay un versículo muy famoso que dice que la Biblia es como una lámpara a nuestros pies y una lumbrera en el camino. Y yo hablo de esto porque creo que hay momentos en nuestra vida en los que podemos atravesar un desafío, una dificultad, y la Biblia puede ser como que una referencia para esos momentos porque te da cierta claridad, ¿no? Y creo que eso también puede ser importante porque en los momentos de dificultad, en los que tú tienes dudas, en los que tú te estás preguntando qué voy a hacer o qué puedo hacer, la Biblia ofrece Sí. como que una solución y soluciones y alternativas. A eso iba, Leti. Dos cosas. Lo primero, me dejaste todavía pensando más en el tema de que intenta comunicar algo. Yo sé, he podido comprobar en la Biblia y también he podido comprobar en mi vida personal
que Dios en todo momento ha intentado comunicarse con su pueblo. Desde que existe el ser humano, ¿no? Lo hizo a través de un santuario, ya después mandó a su Hijo aquí a la tierra, sigue tratándose de comunicar con nosotros a través del Espíritu Santo. Eso es lo que me ha sentido. Y lo segundo que retomo de tu comentario es precisamente la aplicación a nuestra vida. Me decías, no sé si te ha pasado, bueno, ahorita que lo comentas, yo al menos recuerdo de 3 versículos que marcaron 3 etapas de mi vida. El primero es el que habita, al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Bueno, esta frase es muy reciente y la tengo yo bien cerquita de mi corazón porque es la que le decía a mi padre. Muchas veces las personas cuestionan la Biblia, pero siento yo que en la medida que se acerquen a las experiencias religiosas y a las experiencias bíblicas, pueden constatar por sí mismo. Mi padre estaba en el hecho de su enfermedad. Mi padre falleció pues hace poquito. Y fíjate, Leti, que es algo que tal vez no puedo transmitir, pero no puedo explicar a detalle, pero sí puedo decirles que yo tenía la plena certeza de que mi padre estaba en paz, porque yo no podía entrar a verlo porque era COVID y cuando estaba la época fuerte, pero me lo ponían en una tablet, entonces yo le hablaba y teníamos una videollamada y yo le recitaba este versículo. Y créeme, Leti, que mi papá se tranquilizaba y entraba una paz y ahí me cae el 20 de esta paz que el mundo no da y que muchas veces muchos no entienden, y yo también sentía paz. Entonces, si luego alguien viene y me dice que la Biblia no funciona, yo cuestiono eso porque lo he vivido en carne propia. Me sentía una paz tremenda y profunda en mí. Mi padre yo lo veía descansar y empezaba como que a dormirse y luego de estar agitado se dormía. Y luego también las personas que estaban allí viéndome cómo hacía la conversación, también en un signo de respeto, y también yo percibía mucha paz, ¿no? Entonces, es alguna de las cosas que yo puedo platicar. Otra cita, en mi época de rebeldía, yo tenía un versículo que cada vez que yo sentía que iba a caer en algo negativo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y créeme que eso me ayudó mucho. Y es como un gran filtro que fortalece el autocontrol, ¿no? Exacto. Y también yo creo que varios personajes, cuando tenían esa relación con Dios, como que se acordaban, ¿no? Y eso sería como un filtro, ¿no? O sea, pienso en José, ante la insistencia por ahí de la esposa de Potifar, ¿no? Dijo cosas muy interesantes como: ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios, ¿no? O sea, ahí se ve cuán importante era esta relación para él, ¿no? Y cómo la Biblia llega a ser como de repente un filtro que te ayuda a tener autocontrol en ciertas situaciones, ¿no? Es que también el punto es que si no existiera eso, y volvemos al tema de la moralidad, Dios como máximo estándar, ¿quién sabe qué sería de la sociedad? O sea, la sociedad está carente de generar ese tejido social, valga la redundancia, positivo. El vínculo familiar está muy desvirtuado. Las personas creen a veces en cosas tan irrelevantes. Las personas dejan de hacer su chamba al momento de tomar responsabilidades, por ejemplo, padres respecto a sus hijos y viceversa. Entonces, vivimos en esta sociedad que ha aprendido también y ha entrado mucho a relativizar absolutamente muchos temas. Entonces, cuando no tenemos ese estándar bien claro, dice la palabra de Dios que yo soy el camino, la verdad y la vida. 3 verdades totalmente absolutas. Cuando no tenemos ese filtro y ese estándar moral, algo malo sucede con la sociedad. Y creo que eso también como que va generando cierta inestabilidad, ¿no? Porque no hay algo como que en que una base para tu vida, ¿no? Y creo que la Biblia ofrece ciertos principios que le van dando base a nuestra vida. Pero quisiera también comentar un poco acerca de que esto llega a ser importante en nuestra relación con Dios por la fe, porque nosotros creemos que esto es verdad. Y cuando tú hablas, por ejemplo, acerca de tu papá,
viste en tu papá esa confianza, esa tranquilidad, porque él confiaba porque sabía que esto es verdad, ¿no? Santifícalos en tu palabra porque es la verdad que hay para nosotros, ¿no? Y es interesante que también muestres este versículo que Jesús dijo en algún momento, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, porque de repente hay personas que sacan de contexto ciertos versículos, ¿no? Que en algunos otros momentos hemos conversado, que de repente dicen, bueno, y la verdad os hará libres, pero es no tu verdad y no lo que tú crees, sino precisamente es como que la misma palabra, verdad que en algún momento dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Pero eso pasa cuando tú ya como que te echas un clavado y ves incluso el original, ¿no? Exacto. Y creo que es importante en nuestra fe porque como tú dices, tomas esa decisión, abres la Biblia, pero con la confianza y la creencia de que esto es verdad y va a impactar tu vida, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos conversaciones con familias y hablamos de algunos principios, a mí me llama mucho la atención porque, bueno, los intereses pueden ser diferentes, pero como para mí son importantes las relaciones y las conversaciones. Creo que muchos de los versículos van ofreciendo principios para nuestras relaciones, ¿no? Para la pareja, para la educación de los hijos, incluso principios sobre en quién fundamentar tu valor como persona, la valía que te debes de dar como persona y en la posición en la que te debes de poner ante los demás. Ujú. Porque tú lo has mencionado, estamos en una época en donde fácilmente se fracturan nuestras relaciones. Hay sociólogos que hasta han catalogado como que vivimos en una sociedad líquida. Apenas te acostumbras a algo y ya está cambiando las cosas. No Sí. tienes un teléfono y resulta que hay otra versión cuando apenas te estás adaptando a ese tienes que comprar otra, ¿no? Entonces, creo que eso va dando como que inestabilidad, pero cuando tú fundamentas tu fe en este mensaje, que es un mensaje que te lo está dando una persona en la que tú crees, como que tu vida también empieza a tener cierta estabilidad. Y no una estabilidad en la que pasa siempre lo mismo, sino de que pueden haber situaciones adversas, pero tú sigues pensando lo mismo, al menos sigues creyendo en Dios, crees que estas cuestiones, lo que estás atravesando no va a durar para siempre y como que también se acrecenta tu esperanza, ¿no? Es correcto, y creo que abonando un poco a eso, es el tema y es la dignidad. Dios, a través de su palabra, nos ha llenado de dignidad, es decir, le ha dado una valía que muchas veces nosotros como seres humanos no podemos captar de nosotros mismos. Le ha dado al ser humano una insignia muy especial que lo pone por encima de los demás seres creados. Le ha llamado como su imagen y semejanza, si bien hemos sido distorsionados por el pecado. No obstante, todos los seres humanos para Dios conservamos una dignidad única, hermosa, y pues bueno, a esto complementamos con lo que decíamos al inicio, ¿no? Cuando entendemos que todos poseemos una dignidad específica, que todos estamos en búsqueda de un propósito, pero que podemos encontrar en la palabra de Dios, y todos estamos también deseosos de identificarnos con algo o algo que nos genere identidad, y Dios nos dice, bueno, pues voltea para acá, aquí estoy, yo soy, repito, el camino, la verdad y la vida, ¿no? Podemos ver que la Biblia funciona de una manera muchas veces incomprensible, pero objetivamente práctica, y que creo yo que no hay duda de los efectos positivos que trae hacia la vida cuando los seres humanos comenzamos a ejecutar y ejercer los principios que en ella hay, ¿no? Y bueno, en este punto me gustaría, porque estamos hablando, por ejemplo, de las aplicaciones, ¿no? La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 1, versículo 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y me gusta mucho lo que tú dices porque dignifica al ser humano, porque Él lo creó, sabe lo que necesita y creo que también como que lo restaura, porque tiene un proceso de restauración, ¿no? Tú pudiste haber cometido alguna falla, pero como que Dios siempre busca comunicarte
que eso no te va a definir, eso no lo eres, sino que... No, y ni te define la moda, ni un objeto, no te define un momento, una época. Eso no te define a ti, ¿verdad? O sea, nosotros somos intrínsecamente lo más valioso para Dios. Y eso realmente le pone un estatus diferente a la relación, porque volviendo al tema de las relaciones, el sabernos valiosos para alguien también le da sentido diferente a la relación y empiezas a construir cosas diferentes cuando te consideras valioso para alguien, ¿no? Porque si eres valioso para alguien, te cuida. Si eres valioso para alguien, te protege. Si eres valioso para alguien, te procura. Si eres valioso para alguien, te pone en sus prioridades. Y todavía hay quien cuestiona la civilización cristiana, o sea, la pone en duda. Pero bueno, el tiempo se nos está yendo, Leti, y pues yo solamente recapitulando, hemos tomado algunos tópicos sobre la Biblia, hemos ido y venido en algunos temas, pero pues bueno, yo creo que al final tenemos que recomendar a quienes nos escuchan y nos ven, pues que vayan a la Biblia y comprueben que viviendo los principios que en ella hay, van a darse cuenta de cosas sorprendentes. ¿Qué último comentario podríamos estar cerrando, Leti? Probablemente alguien se pregunte, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo a leer la Biblia? ¿No? Hace poco conversaba con un amigo que me decía, oye Leti, yo quiero estudiar la Biblia, pero no sé por dónde empezar. Y creo que una buena recomendación que podemos hacer es empezar por los evangelios. Okay. Porque hablan acerca de la vida de Jesús. Es como que muy fácil leer esas historias. O que nos escriba. O que nos escriba y podemos buscar de repente a un amigo para que podamos estudiar juntos. Así es. Bueno, pues qué padre hablar aquí contigo, Leti. Pues le mando saludos a los que nos están escuchando y pues vamos a continuar con los siguientes episodios de este podcast, de esta primera temporada, Fe de Jesús.